Dios los bendiga. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos, Señor, reunir, Señor, a fin de estudiar tu palabra, Padre. Compartir con mis hermanos, Señor, tu maravillosa palabra, porque es el pan de vida necesaria para nuestra vida espiritual, Padre. Señor, reprendemos todo espíritu malo, Señor, que se oponga, Padre Santo, a este evangelio, Señor, suyo. Padre Santo, que se oponga a usted, Padre, lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda cosa mala, todo espíritu malo, Señor, enemigos de la fe también, Señor, se van, Padre Santo, de esta casa de oración, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, que se limpien los aires, Padre, para que tu palabra pueda ser manifestada, Padre, con claridad, Padre, y sin ninguna interrupción, Padre bendito. Bienvenido seas, Espíritu Santo, seas tú quien dirija, Señor, este servicio, Padre, dominical, para que podamos crecer espiritualmente, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, Señor, guíame, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, vamos a darle tiempo a la alabanza, porque es necesario que alabemos al Señor, hermanos, porque Él se mueve dentro de la alabanza. Vamos a cantarle al Espíritu Santo en esta oportunidad, hermanos. Sabemos que Él es el Consolador. Cuando Jesucristo subió a los cielos y se sentó al lado del Padre, dejó al Consolador como promesa del Padre. Y ahora Él es nuestra ayuda, nuestra fuerza, y Él es el que guía nuestras vidas. Amén, aleluya. Espíritu Santo, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias. Hermanos, demos tiempo ahora a la hermana Cecilia que trae la oración. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, Dios Padre Santo, te adoramos, te bendecimos.
hermanos, Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da para podernos conectar a través del Facebook, a través de la internet, a través del YouTube. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan ahí por la internet, hermana Laura, hermanos de la iglesia y todos aquellos que Dios ponga para que puedan ver esta grabación. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con las peticiones. Ahí miré por Facebook, la hermana María del Perú puso ahí que quería que oráramos por su familia, amén, sus hijos. Vamos a estar orando por ellos, vamos a seguir levantando cadenas de oración por los hermanos. Hermana María Chonay también, vamos a levantar oración por el hermano Pedro que está en Los Ángeles también, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ha mandado a orar unos por otros. Porque aún el apóstol Pablo, un hombre que fue grandemente usado por Dios, y Dios hizo maravillas a través de él pidió oración a la iglesia. Nosotros dependemos unos de otros, somos el cuerpo de Cristo, y Dios nos llama a estar orando unos por otros. Amén. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Como iglesia, hermanos, la oración tiene poder, la oración rompe cadenas, en la oración es el medio que nosotros podemos alcanzar esa gracia de Dios, porque es Dios quien pelea la batalla por nosotros, pero las armas, como dice la iglesia, la palabra de Dios, no son carnales, no son armas de este mundo. Nuestras armas con las que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se rompen fortalezas a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno. Una y otra vez, hermanos, son las armas poderosas que el diablo no puede destruir, con las que podemos hacer que el enemigo retroceda en el nombre de Jesús. Podemos hacer que se rompan cadenas, la oposición que el enemigo muchas veces pone, o las circunstancias adversas por las que nosotros pasamos. Amén. Tenemos que equiparnos, tenemos que estar enseñando al cuerpo de Cristo. Hermano, cuando tú te sientas triste, no es un estado en que estás. Proviene de los aires, es el enemigo. Sientes pánico, sientes miedo, sientes deseo de matarte, sientes deseo de pelear, sientes cosas negativas, proviene de Satanás, porque como hijos de Dios no nos creó Dios para pensar y hacer cosas malas. Esto proviene del enemigo, pero nosotros estamos en una guerra espiritual diariamente. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, y es espiritual. Tenemos que pelear por nuestra fe y tenemos mucha oposición a diario porque estamos en un mundo caído. Amén. Vamos a entrar en oración. Ahí, hermano, y a los que van a estar mirando este video, les pido que nos ponamos en oración, hermano, porque donde hay un pueblo unido, hermanos, ahí hay poder, ahí hay fuerza, ahí echamos fuera todos los demonios, todas las potestades, todos los principados, todo lo que Satanás quiera hacer en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, como pueblo tuyo, redimido por la sangre de Jesucristo, Padre. Tu palabra dice que tenemos acceso a ese lugar santísimo por el sacrificio de la cruz, Padre. Te pedimos, Padre, que nos perdones toda ofensa, toda falta, todo pecado, todo pensamiento, Señor, Padre. Límpianos, purifícanos, Señor, para poder elevar estas peticiones delante de ti, Señor, porque tenemos que estar bien delante de ti, Padre, y por eso te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que no te agrade a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y nos ponemos en la brecha, Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a tener la victoria, Padre, cuando venimos a tu presencia y pedimos al Espíritu Santo que tome control, Señor. Padre Santo, que nos dirija, Señor, porque no sabemos cómo pedir. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tomes control de este servicio, Señor, que uses, Señor, Padre, todo lo que se está haciendo, Padre, la palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, las oraciones, Padre, que tú nos guíes, Padre,
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, levantamos, Padre, esta obra en el nombre de Jesús, Padre, para que tú sigas haciendo brechas, tú sigas levantando, tú sigas fortaleciendo a los guerreros, los llamados a esta obra, Padre. Tú sigas, Señor, Padre, añadiendo a aquellos que han de venir, porque así está establecido en tu palabra. Tú seas, Padre Santo, quitando, desarraigando, Padre, toda fortaleza, toda obra del enemigo, todo desánimo lo cancelamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda duda en el nombre de Cristo, Padre Santo. Todo lo que se oponga al conocimiento de Dios lo desarraigamos en el nombre de Cristo. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Padre. Tomamos esa armadura de Dios y nos revestimos de Cristo, Padre. Señor, nos ponemos ese casco de salvación, Padre Santo. Nos ponemos, Padre, esa coraza de justicia, ese cinturón de la verdad, el apresto, el evangelio de paz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor Padre, y también el escudo de la fe por el cual apagamos todo dardo del enemigo, Señor, que ataca nuestras mentes diariamente, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que estas armas son invencibles, que Satanás no puede contra estas armas, Padre. En el nombre de Jesús se ha desatado en este día fe, Padre. Se rompan cadenas, Padre, porque venimos en el nombre de Jesús y declaramos que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú en medio de nosotros, Padre. Oh Señor, aviva tu obra, avívanos, Señor, levántanos, Padre, derrama ese desatado gozo sobre tu pueblo, ese gozo, Padre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Señor, en la obra, en la cruz del Calvario, en la salvación poderosa que nos has dado, Padre Santo. Señor, ayúdanos a gozarnos en ti, Padre. Este gozo no viene de afuera, no es un gozo que viene por las circunstancias, es un gozo interno que pase lo que pase. El gozo del Señor es mi fortaleza, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo, porque no importa lo que yo enfrente, Jehová de los ejércitos va conmigo. El Señor Jesucristo pelea la batalla por mí, dice la palabra, Señor, y nos ponemos en la palabra, Señor, levantando, Padre Santo, levantando oraciones por mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Anita, Señor, allá en el Perú, se rompa toda fortaleza, Señor, toda oposición del enemigo. Levantamos sus hijos, levantamos sus circunstancias, te pedimos por ella, fortalece su fe, crecimiento espiritual, Señor. Te pedimos conforme a tu voluntad, Señor, se haga en su vida, te pedimos dirección en el nombre de Jesús. Guárdala, Señor, del coronavirus, de las enfermedades, Padre, de peligros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de ella, Padre. Asimismo, levantamos peticiones por la hermana Juanita, la hermana Dorita, Padre. Sus familias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sus hijos, en el nombre de Cristo. La hermana Juanita sigue pidiendo por la salvación, porque sus hijos, Señor, Padre, tú nos acerques, Padre. Sigue obrando, Señor, en ellos, Padre. En el nombre de Jesús nos unimos a sus peticiones, Padre. Te pedimos por Alex. Seguimos declarando que para ti no hay nada imposible, Señor. Estamos esperando un milagro. Estamos esperando que este muchacho regrese a su casa y tú lo restaures y él pueda comer y él pueda caminar, Señor, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Padre, porque recibo esta petición, Padre. Declaro, Padre Santísimo, que tú siempre vas a obrar en todas circunstancias, Señor, Padre, y estamos en expectativa de este milagro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo lo recibo, Padre, porque nada es imposible para ti, Señor, y por tus llagas somos sanados, Padre. Así como esa mujer que se acercó a Jesús, que había gastado todo su dinero, Padre Santísimo, porque estaba enferma, tenía el flujo de sangre, mas dijo, si tan solo tocara ese manto, y Señor, se movió fe, Padre, cuando tocó ese manto, porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Oh, no es que solamente lo hayas tocado, sino él supo que poder salió de su cuerpo, Padre Santo. Oh, Señor, así es la fe, Señor, que si nosotros te pedimos como el grano de mostaza, le diremos a las montañas,
ayuda, Señor Padre Santo, y necesitas un pueblo lleno de fe, Señor, en el nombre de Jesús, un pueblo que te crea, un pueblo que se ponga en la brecha, Señor, oh Padre Santísimo, un pueblo lleno del amor de Dios y la misericordia de lo alto, Padre, un pueblo, Señor, que busque la santidad y busque apartarse del pecado y te busque, Padre. Ayúdanos en estos tiempos difíciles donde el mundo jala, donde tenemos tanta oposición, Señor. Ayúdanos a estar de cerca contigo, a caminar con cielos abiertos, a caminar, Señor, de la mano con el Espíritu Santo en todo momento, no dejando al Espíritu Santo en ciertas ocasiones afuera. Oh Señor, no podemos tomar vacaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar con nosotros las 24 horas del día, Padre. Oh Señor, Padre Santísimo, ayúdanos, Padre, porque es a través de la cercanía contigo, Señor, es donde vamos a ver maravillas, es donde nosotros, Señor, vamos a poder, Señor, alcanzar esas bendiciones, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, rompe toda cadena, Padre. Reprendemos esos espíritus que operan contra la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, allá en Los Ángeles. Pedimos por el hermano Pedro, Señor, en el nombre de Jesús. Nos unimos como pueblo de Dios, Padre, unidos, Señor, a Él, pidiendo por sus peticiones, por sus necesidades, en el nombre de Jesús, Padre. Se abran los cielos, Padre. Abre puertas para Él, para su familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usa esos dones que Él tiene, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Aumenta su fe, fortalécelo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Venimos reprendiendo, Padre, todo espíritu de desánimo, Padre, toda tristeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Pedimos, Señor, que tú lo ayudes, Padre Santísimo. Señor, levantamos la hermana María Chonay, Padre, ahí donde está, Señor, tú seas con ella, tú la fortalezcas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo. Al hermano Luis, Señor, la hermana Brenda, sigue restaurándola de su espalda, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cada miembro de esta congregación, Señor, te pido la cobertura, Señor, sobre mis padres. Oh, Señor, la cobertura en cada hogar, Señor, Padre. Señor, levanta vallados, ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, pon ese deseo de buscarte de día y de noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, levantamos oraciones por los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, aquellos, Señor, que están enfermos, Padre, que tienen el COVID, Padre, que tú los sanes, Padre. Enfermedades, Señor, aquellos que han fallecido, tú fortalezcas a aquellos que están tristes, Padre. Levanta a los pastores, levanta a los líderes de las congregaciones que Satanás está operando, está destruyendo, Padre, porque sabe que su tiempo está corto, Señor. Levantamos vallado por el cuerpo de Cristo. Aviva tu obra, sopla la llama, Espíritu Santo, de mis hermanos que yo no conozco, Padre, pero en aquel día tú vas a juntar al pueblo santo que está en la tierra, Señor, y pedimos fortaleza a los pastores, líderes, aquellos que se han apartado de la fe, que los traiga, los levante, quite el desánimo, quite el deseo de matarse, de suicidio, quites toda cosa que el enemigo avienta a sus mentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por esta nación también la levantamos, Señor, como dice tu palabra, Padre. Ten misericordia de este gobierno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos por toda necesidad. Oh, hay mucha necesidad afuera, Padre. Mucha gente triste, mucha gente desanimada, mucha gente sin trabajo. Oh, Señor, Padre, ten piedad. Las familias, Señor, despedazadas, pleitos, asesinatos, robos, Padre, suicidios, Señor, adicciones, drogas. Oh, toda clase de cosas, Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad, Señor, tanta inmoralidad sexual, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia, Señor, Padre Santo. Oh, Señor, pedimos por la salvación de las almas y te pedimos que nos ayudes a llevar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santísimo.
Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sigue moviéndote en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Padre, la alabanza y el poder. Señor, hermanos, seguimos adelante. Sigamos así, prestemos nuestro oído a la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, sabemos perfectamente que el pan de Dios es el importante para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Necesitamos la palabra del Señor. Debemos estar esperando siempre la palabra del Señor para que depositemos nuestra confianza en Él. Gloria a Dios, aleluya, pues hermano. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por darme ese privilegio, Señor, de traer la palabra tuya, Señor, y compartirla con mis hermanos, Señor, de una manera simple y comprensible para todos, Padre. Bendice a los que están aquí viendo, Padre, este video. Derrame su sanidad, así como su santidad, Padre, sobre cada uno de ellos, sobre su familia, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido seas. Seas tú quien tome control en esta casa de oración. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy día es mensaje a la Odisea. Sabemos que todas estas iglesias son 7 mensajes en el libro de Apocalipsis, que fueron dirigidos a las 7 iglesias del Asia Menor, hermanos, en Antioquía. En lo que corresponde pues a la Odisea, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para poder comenzar con este maravilloso tema. Sabemos que todos los temas de la palabra del Señor son maravillosos, hermanos, así como la oración juega un papel importante en la perseverancia. Igualmente, hermano, todos los capítulos y los versículos de nuestro Padre Celestial, que Él nos habla y nos aconseja para que llevemos una vida sana, una vida cristiana, agradable a Él. Abramos nuestras Biblias, pues, hermano, en Apocalipsis. Apocalipsis, párrafo 3, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 22, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14, mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a estas 7 iglesias. Amén, aleluya. Hermanos, siéntense cómodos. Vamos a comenzar con la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Es una de las 7 iglesias del Apocalipsis, pues, hermanos, el libro de la culminación. Estaba situada a unos 88 kilómetros del sureste de Esmirna, el Asia Menor, correspondiente a Turquía, en los tiempos bíblicos llamado Antioquía. Esta 7 iglesia fue visitada por el Señor Jesucristo. Esta ciudad fue rica
comercial y próspera. Se hizo famosa por su escuela y su universidad que tenía de medicina. Usaron mucho el comercio. Pero también esta iglesia era conocida como la iglesia tibia. ¿Por qué? Porque eran cristianos no comprometidos con la fe en Jesucristo, indiferentes a las cosas del Señor. Esta congregación no hacía intento, no se esforzaba por crecer espiritualmente. Lo que sucedía era que eran inútiles para el reino de Dios. En realidad, de una gran pobreza espiritual. En un principio a esta ciudad se le llamó Diospolis, ciudad de Zeus. Sabemos que Zeus era un dios griego, hermano, de la mitología griega. Era el dios del trueno, el dios del viento. Esta ciudad estuvo dedicada a este dios. Ciudad, pues, y congregación habitada en su mayoría por judíos. Posiblemente, dice la historia, que fue fundada por uno de los discípulos de Pablo, llamado Epafras. Capaz muchos de nosotros recordaremos, hermanos, Epafras. Lo podemos ver en Colosenses 4:12, hermanos. ¿Quién era él? Un fiel ministro de Cristo que siempre estuvo orando por los colosenses, interfiriendo por ellos, a fin de rogar por ellos para que se encuentren firmes, perfectos y completos en las cosas del Señor. Esa fue Epafras. El apóstol Pablo, asimismo, también, él libró una batalla espiritual en favor de los colosenses. La Odisea, pues, hermanos, también producía tejidos de lana negra, de carneros. Era muy rico en esta producción. Finalmente, pues, hermanos, para no ir más allá de esta introducción, un sismo azotó cruelmente y destruyó a la ciudad, dejándola en escombros, en ruinas, como está actualmente en la actualidad. Podemos ver, pues, hermanos, que esta ciudad fue próspera, esta congregación, hermanos, compuesta por creyentes cristianos mediocres, inútiles para el reino de Dios, hermanos, porque se conformaban con todas las cosas terrenales. Solamente obedecían las cosas que iban para sus intereses personales y desobedecían cuando los afectaba a ellos. ¿Qué significa, pues, hermano, acerca de la obediencia? El Señor quiere que seamos obedientes a su palabra, en toda la amplitud de su palabra, en toda nuestra manera de ser. No podemos saltar un punto de la ley, porque la obediencia es a la ley de Dios. Si faltamos un punto, quebrantamos un punto, hemos quebrantado toda la ley. Entonces estos cristianos eran obedientes a medias. ¿Qué cosa significa medias? Primeramente, esta iglesia fue llamada la iglesia tibia. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Un pie afuera y un pie adentro. Conveniencia de parte de ellos, intereses, toda clase de intereses económicos, sociales, etcétera, etcétera. Que cuando les afectaba la obediencia a uno de esos intereses, entonces desobedecían. Podíamos ver, hermanos, la pobreza espiritual de esta congregación, hermanos. Por eso fue sacudida por la exhortación que le hizo Jesucristo al ángel de esta iglesia. Por ejemplo, hermanos, el Señor le dijo: yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo habla. Está fundado en el libro de Apocalipsis 3:15. Es una de las partes de esta palabra del Señor. Hermanos, podemos decir, pues, desdoblando lo que el Señor habla en este versículo: te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué nos quería dar el Señor? Pues esta congregación de creyentes, de cristianos, era la imagen, era el diseño, el prototipo de las transigencias impías. Tenemos que decir a qué se refería esas transigencias el Señor Jesucristo. Significaba que eran injustos, intransigencias son las injusticias del ser humano hacia su prójimo, hacia otros. No eran justos estos creyentes, no eran razonables y tampoco eran verdaderos, no eran verdaderos creyentes, hermano. Por eso que el Señor los reprendió profundamente. Así como vemos, hermano, eran tibios. ¿Por qué? Porque también pecaban. ¿Qué dice, pues, hermano, la palabra del Señor? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo pecó desde el principio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sigamos, hermanos, con estos versículos. Está tildado, está manifestado en Primera de Juan 3:8, hermanos. Y así seguimos con el Primera de Juan, hermano, en la que dice el Señor Jesucristo: y el que permanece en mí no peca. Como también menciona a los hijos de Dios en Primera de Juan 3:9, hermanos. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, hermanos. Porque la simiente de Dios permanece en aquellos hijos de Dios. Y por lo tanto no pecamos. Así nos habla también el Evangelio de Lucas. Por su fruto nos conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Sabemos que el Señor, su palabra es verdad. Y su verdad nos hace libres, hermano. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, pues, hermano, para arrepentirse. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Es difícil, pero sí es posible, hermanos. No es nada imposible, hermano. Porque aquí habla acerca, por sus frutos los conoceréis. Esta congregación, hermano, de la Odisea, ese es el fruto que daba. Tibieza, eran tibios. Eran injustos con su prójimo. Dice el Señor aquí en su palabra en Lucas 6:43, no es buen árbol el que da mal fruto, y ni árbol malo el que da buen fruto. Hermano, aquí viene una pregunta bien profunda que me la hace el Señor primeramente a mí. Hermano, o a mí, ¿qué clase de fruto es el que usted está dando en estos momentos ante el Señor? ¿Cómo podríamos descifrar si estamos dando frutos buenos o frutos malos? ¿Quién podría hablar de mí? Hermanos, el Señor lo dice en su palabra. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ellos son los que hablan acerca de nuestro testimonio, hermanos, en lo que estamos haciendo por el Señor.
Ellos dirán si yo soy amable o egoísta, si soy piadoso o soy un creyente sin escrúpulos. Por eso dice, no podemos ser agresivos con la palabra del Señor, pues la única manera que nosotros podemos medir, dice, la eficacia en nuestro andar con nuestro Padre Celestial, Jesucristo, es una sola manera en la que estamos produciendo. Por eso cuando venga el Señor en la clase anterior, que hablamos, que compartimos, hermanos, la venida del Señor, el Señor nos quiere ver velando, viviendo productivamente, nos quiere encontrar el Señor. Eso es lo que dice aquí, la vuelve a repetir en su palabra, en Apocalipsis, el libro de la culminación de la palabra del Señor, el juicio del Señor Jesús. Vamos a ir a comparecer todos nosotros, ninguno no vamos a escapar de comparecer ante el juicio, ante el tribunal de Cristo, hermanos. Ahí se abrirán los libros de la vida. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros, pues, hermanos? Tenemos nosotros que permanecer en Jesucristo para que nosotros podamos producir, que es lo que el Señor quiere, para que seamos ese buen árbol que Él desea. Hermanos, eso contésteselo usted, hable con el Señor personalmente. Yo simplemente me limito a explicar lo que el Señor nos está preguntando. ¿Qué clase de fruto es el que doy yo? ¿Qué clase de fruto da usted, hermano, hermana? Nos hacemos otra pregunta. ¿Son atraídas las personas por mí ante el Señor para salvación? Una pregunta bien profunda que también me afecta, hermanos. Tenemos mucho que trabajar para el Señor en la viña. A veces nosotros hablamos cuando estamos predicando de la palabra, decimos necesito obreros, pero nosotros no somos obreros entonces. Tenemos que comenzar con nosotros, yo tengo que comenzar conmigo. Ser ese obrero que el Señor necesita. En espíritu, muchos hablamos, en espíritu y en verdad. Él necesita obreros aprobados por el Señor, preparados para llevar su evangelio, hermanos. ¿Cómo llevamos el evangelio si no sabemos la palabra del Señor? No sabemos lo que Él, todas sus promesas. La Biblia, este libro bendito, está lleno de promesas del Señor. Bienaventurados, dice el Señor. En el párrafo primero del libro de Apocalipsis, todos aquellos que leen esta profecía, la escuchan y obran en su vida. Esta profecía del Apocalipsis es la culminación de la palabra de Dios. Viene pronto el juicio del Señor, hermanos. No debemos de temer. Tenemos tiempo, hermanos. El Señor siempre da una oportunidad que se arrepiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas personas? Que sean atraídas por mí, al Señor, para que logren su salvación, para que lleguen al arrepentimiento. ¿Cómo si el Señor no obra, como no obra a través de mí? ¿Cómo puede obrar el Señor a través de mí para que esos seres humanos inconversos, rebeldes, hostiles a Cristo, vengan a los pies del Señor, a los pies de la salvación? Porque Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo, hermano. El Señor vino para destruir lo que el enemigo había hecho con sus obras en nosotros. Y pagó en la cruz con su vida para darnos la redención de su sangre. Preciosa, hermano, porque la sangre de Cristo tiene poder, hermanos. ¿Cómo podemos hacer para llegar a estos elementos rebeldes, fatuos, insensatos, que solamente cuando se sienten en necesidad, así como yo me sentí en necesidad también, y el Señor me dio la oportunidad para brindarme la salvación, también ellos tienen ese derecho, hermanos.
porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere a toda su creación y sigue dándoles oportunidades a que se arrepientan y alcancen la salvación, abrigando siempre esa esperanza, pues hermano, de que lleguen a ese arrepentimiento genuino, que se abre, dejando todo lo vil de lado, pues hermano. El Señor cuando venga quiere encontrarnos, hermanos, en santidad. Al principio era difícil para mí, hermanos. Mientras no leía la palabra del Señor, santidad, yo creí que decía santo, tendré que estar a cada rato arrodillado. No, el Señor no quiere eso. Lo único que quiere el Señor, la santidad del Señor, es que llevemos una vida sana, una vida cristiana, en la que nosotros nos sintemos en paz, en la paz de Dios, en la presencia de Dios. Que vivamos nosotros los creyentes, los cristianos en esta sociedad moderna, con la presencia del Señor, porque no se olvide, hermano, la presencia del Señor primeramente es paz. La paz con Dios, la armonía con nuestro Padre, es alegría y hasta entusiasmo para hacer las cosas. Si estoy trabajando para la viña, Señor, debo andar con entusiasmo. Vamos a ir desdoblando todo lo que el Señor le habló a esta iglesia, hermano, profundamente, exhortándolos. Hermanos, sabemos que el que es rebelde, sabemos el que no llega a Cristo y se somete, se rinde a Cristo, ya fue condenado, hermanos. No nos ayudamos, al contrario, hermanos. El Señor es tan bueno que nos da siempre una oportunidad, hermanos. Se pierde a veces la batalla, pero no la guerra. Levantémonos, pues, hermanos, si en algo estamos incurriendo en falta o algo estamos dejando de hacer para el Señor, para que seamos esos obreros que yo mismo hablo cuántas veces cuando predico. Está buscando oradores en espíritu y en verdad. Obreros aprobados por el Señor, hermanos, con un corazón limpio y con un verdadero deseo de servir al Señor. Por eso es que el Señor nos pide siempre nuestra libre voluntad y una determinación. No nos exige nunca. El Señor es un caballero, hermano. Por eso el Señor también nos sigue hablando en 2 de Timoteo, hermanos. Apúntenlo, 2 de Timoteo 2, 24, que a la letra dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa ese versículo de mi Señor? Contencioso viene de contienda. No debemos de tener contienda solamente con el enemigo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, se inició una contienda espiritual con Satanás. Con él tenemos que llevar nuestra contienda, luchar contra él, porque él se opone a esa armonía que haya con el Señor entre nosotros, porque él no quiere ver apartados, separados de él, para mandar sus dardos, porque sabemos que el Señor en su promesa dice: hijo, hija, apartado de mí nada podéis hacer. Pero cuando nosotros estamos permanecemos en Cristo Jesús, en la simiente de nuestro Salvador, nosotros no pecamos, hermanos. Eso es lo que le faltaba a la iglesia de la Odisea: permanecer en Cristo Jesús, rendirse a Cristo. Y ser esas personas, como habló la sierva anteriormente acerca de la oración: Señor, dame tu promesa, como dice nuestro Padre Jesucristo, vestidos la armadura de Dios y la coraza de justicia, para que podáis resistir al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. El diablo no va a huir para siempre, hermanos, porque nosotros pecamos. Por eso todos los días tenemos que venir a ese arrepentimiento que dice Jesús a esta iglesia. Tengamos esa oportunidad
esa esperanza de que vengamos al arrepentimiento. El Señor nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Por eso tenemos que tener temor y temblor a la palabra de Dios. Si yo la estoy hablando ahora, yo tengo que obrarla. Yo le pido perdón a mi Señor si en algún momento la hablé y no la obré. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús te pido. Por eso debemos de ser amables, hermanos, como siervos de Dios, amables, piadosos, y también dice, aptos para enseñar, sufridos, que esas son las prerrogativas del amor de Dios. Tenemos que hablarle a estos inconversos, a estos incrédulos, acerca del amor de Dios, de ese inmenso amor de Dios. Y asimismo, hermano, hablarle de su preeminencia, del amor de Dios. Porque Dios es amor. ¿Cómo va a venir un elemento, cómo lo podemos traer a Jesucristo si lo traemos, pues hermano, sin bondad? Lo traemos asustándolo o amenazándolo. El Señor que dice aquí en 2 de Timoteo, hermanos, 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio, como dice, pelear la gran batalla de la fe, como dijo la sierva anteriormente. La batalla de la fe, pues hermano, no es con carne ni sangre, sino contra fortaleza, contra principados, huestes de maldad, contra gobernadores de los sitios celestes, hermano, contra cadenas. Todo lo que reina, pues, el diablo, hermano, y sus demonios, tratando de apartarnos del amor de Dios, de su presencia, porque eso es lo que desea el diablo. Él no le gusta que estemos en armonía con el Señor, porque entonces va ganando el Señor a los creyentes. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir por eso, siguiendo con el mensaje a la Odisea, pues el Señor Jesucristo mostró dos fuentes de agua para mostrar la pecaminosidad de esta congregación de cristianos, demostrar la indiferencia que había en este personal de cristianos. Mencionó dos fuentes de agua. La primera, corriente de agua fría que venía, dice, de la forma y del sitio llamado Hierápolis, ahí mismo en Antioquía, que es ahora Turquía, en Asia Menor. Y otra, corriente de agua caliente que venía procedente de los manantiales y de los minerales. Jesucristo explicó, el Señor dijo, esta agua caliente recorre toda la Odisea 8 kilómetros y después se entibia el agua. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos entibiamos, hermanos? No somos útiles para el reino de Dios, nos convertimos en inútiles. Obedecemos a medias, ese es el tibio. Cuando esta agua, dijo Jesucristo, explicó y dijo, después de que esta agua caliente recorre 8 kilómetros la Odisea, se entibia y se vuelve un agua insoluble, no apta para beber, porque hacía daño al organismo humano, hermano. Esos somos aquellos que estamos tibios en el Señor. Padre, yo te pido perdón porque permanecí mucho tiempo tibio, con un pie afuera y un pie adentro, como dice, pero me diste esta oportunidad, Señor, para reivindicarme y poder, Señor, seguir leyendo con más claridad tu palabra, Padre, porque tú eres el que nos das el entendimiento, Padre, a través del análisis, a través de la reflexión. Por eso en la noche, en lugar de estar nosotros a veces pensando, tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida cristiana, porque hemos nacido de nuevo. Demostrar que somos hijos de Dios.
Demostrar en todo momento la oración, como dijo la sierva. Sabemos que la perseverancia es la parte importante de la oración. Perseverar significa insistir, insistir. Señor, ayúdame en esta enfermedad. No solamente una vez, al día siguiente, así como el Señor me enseñó a orar, noche y mañana. Y también orar unos por otros, así como lo hacía este siervo, este discípulo de Pablo. Oraba por los colosenses, rogando a Dios para que los mantuviera firmes, para que los mantuviera perfectos y completos en todas las cosas del Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Estas dos fuentes de agua, pues hermano, fue lo que explicó el Señor Jesucristo, se volvían insolubles y eso era lo que se volvía tibio. Eso es lo que nos volvemos nosotros los creyentes cuando solamente obedecemos los que nos interesa, los que nos atañe, pero cuando nos afecta, entonces no obedecemos. Y la desobediencia, hermanos, viene a ser una obediencia a medias. Yo le obedezco a Dios con mi pie izquierdo y con el derecho le desobedezco. Padre, yo te pido perdón porque también yo permanecí tibio, Padre, por largo tiempo, Padre. Gloria a Dios. Sigamos, hermano. Ahora tenemos que saber perfectamente a quiénes se le denomina los tibios. ¿Quién es tibio? ¿Cómo era yo tibio? Tibios son aquellos creyentes pues que solamente obedecen los que les atañe, lo que les interesa. Así como vemos, hermano, en la palabra de Dios, por eso el Señor nos menciona en el libro de los Corintios, en Primera de Corintios. Dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, seré como metal que resuena y como címbalo que retiñe. ¿Quiénes son aquellos, pues, hermano, en Corintios 13:1, hermanos? Primera de Corintios 13:1. Vamos a seguir, hermanos, con esta clase del Señor. Retiñe, dice, cuando no tenemos el amor de Dios. Hay muchos que no tienen el amor de Dios, hermano, porque Dios es amor. Y el que no conoce a Dios no tiene amor, porque todo se basa en el amor de Dios. Por amor del Señor, yo fui regenerado con su sangre preciosa. Ese fue lo máximo del Señor. Por eso, las preeminencias del amor son muy esenciales para el mundo cristiano, para nosotros, hermano, para mí, el que estoy hablando. Porque el amor de Dios en su preeminencia, como dice en Corintios 13:4, hermano, sigue hablando en los Corintios, Pablo, dice de que el amor de Dios es sufrido, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo. Asimismo, otra de la preeminencia, no guarda rencor a nadie, hermano. Todo lo espera y todo lo soporta. Ese es lo que tiene que ser el verdadero siervo de Dios, como hablamos anteriormente en 2 de Timoteo. No hace nada indebido. El que tiene el amor de Dios, el verdadero siervo de Dios, porque Dios es amor, como dice en 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Gloria a Dios. Apocalipsis, pues, hermano, 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, a nadie le gusta que lo disciplinen. A mí no me gustaba eso, que me disciplinaran, hermanos. Pero el Señor aquí dice que tenemos que ser disciplinados porque se requiere un cambio absoluto de nuestra conducta y comportamiento cristiano. Y ese comportamiento y esa conducta tiene que estar basada en los principios bíblicos y morales de Dios. También tenemos que tener un cambio en nuestras actitudes, en nuestras metas. ¿Qué es lo que yo pienso para meta de más tarde? Buscar una morada para mí, para mi esposa. Hermanos, así tenemos que tener metas todos.
pero basadas en la voluntad de Dios, porque Él es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz, siempre lleno de paz, con alegría, nunca con rencor, nunca con venganza, nunca con envidia, porque el Señor nos hizo iguales a todos y el Señor nos va a juzgar a todos por igualdad. Todo se va a quedar aquí en el mundo, hermano. Gloria a Dios, aleluya, pues hermano, no le gusta ser disciplinados. Por eso tenemos que pedirle ayuda al Señor de todas maneras, para que arranque toda esa pecaminosidad que el diablo ha sembrado en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Pedirle a Él que arranque toda esa pecaminosidad de nuestras vidas, para que podamos vivir en santidad, hermanos. Nosotros sabemos los 3 principios. ¿Por qué dice el Señor? Tenemos que estar irreprensibles cuando Él venga en su segunda venida. Significa en santidad. Primeramente tenemos que comenzar a amar al prójimo. Segundo, dejar de pecar. Tenemos que aniquilar todo lo terrenal. Y tercero, pues hermanos, tratar bien a los demás. Es muy importante. A nadie nos gusta que nos trate mal, hermanos. En un trabajo, por ejemplo, una cosa simple que voy a utilizar, a nadie le gusta que lo griten. A nadie le gusta que le enseñen, porque a veces, hermanos, nosotros nos parecemos al pavo. Queremos saber más que el supervisor. Y cuando nos gritan, cuitean, se van. Hermanos, generalmente todos esos testimonios que yo conozco ahora es por la falta de justicia, por la injusticia de los seres humanos, hermanos. Es que muchos trabajadores sufren. Está bien, el Señor dice que su siervo debe ser sufrido, apto para enseñar, pero no estar tampoco ahí permanente con ese sufrimiento. Por eso debemos, Señor, hermano, en el campo laboral también podemos pedirle al Señor que nos cambie cuando somos abusados, cuando se hace uso del abuso del derecho, el abuso de la justicia, que es la injusticia. Y eso es lo que leímos la primera vez, hermano, aquí, en este mensaje. Vienen a ser las transigencias impías, que son muchos seres humanos utilizan. Las transigencias impías son abusivos, son ilegales y también, hermanos, no son razonables con los seres humanos. Por eso debemos desear ser bienaventurados, como dice en el libro de Lucas, hermano. El Evangelio de Lucas también nos habla de la una bienaventuranza. 12:37, el párrafo 12, versículo 37. Aquellos que el Señor encuentre velando, dice Lucas, llevando una vida productiva, serán llamados bienaventurados, hermano. Aquí no le va a agradar, hermano, que el Señor cuando venga nos vea guardando su palabra, velando por el Señor en santidad, para que seamos bienaventurados. Y leyendo esta palabra, muchos no quieren o tienen temor porque dice que es muy confusa el Apocalipsis. No es confuso, hermano. Yo con lo que estoy leyendo, hermanos, estoy aprendiendo cosas en las que yo estaba infringiendo, pero por mi ignorancia. No es mala la palabra ignorancia. Ignorancia significa ignorar algo que uno no sabe. Nosotros no sabemos todo, hermanos. Yo podría decir que solo sé, que nada sé. En el Señor me falta mucho para aprender, hermano. Amén, aleluya. Para terminar, hermano, vamos al Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta. En los principios, en la regla de oro, el Señor decía: toque esta puerta y yo te la abro. Ahora el Señor dice: yo te toco tu puerta. He aquí, siervo, sierva, yo estoy a la puerta. Todos sabemos que es la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros sentimos la presencia del Señor y también sentimos que el Señor lo tenemos cerca, pues hermano,
debemos abrirle la puerta de nuestro corazón para que el Señor venga a cenar con nosotros. Ese es lo que el Señor habla aquí en su palabra de Apocalipsis 3:20. Gloria a Dios, aleluya, pues hermanos. Aquí para concluir, pues hermanos, sabemos que en el libro de los Colosenses habla acerca de toda la plenitud, habla acerca de la plenitud de Dios. El libro de los Colosenses, párrafo 2, versículo 9, pues hermano, dice a la letra, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, dice. Plenitud, que significa nuestra vida en Cristo. Es todo. En Él radica. Por eso, para nosotros puede ser imposible comprender cómo pudo ser Jesús totalmente humano y totalmente divino, hermano. Escapa a nuestro entendimiento humano, a nuestra fuerza. Y dice que Él se humilló, dice, en condición de hombre, a sí mismo, haciéndose obediente ante el Padre mediante la cruz. Hasta su muerte el Señor demostró obediencia, porque ese era el propósito de nuestro Padre Celestial, que su Hijo fuera a la cruz del Calvario para la redención de su sangre por nuestros pecados, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Aquí para concluir, pues hermanos, con este maravilloso tema del mensaje a la Odisea, pues hermanos, por todo lo anteriormente que hemos expuesto, consideramos, pues hermanos, que esta congregación era inútil para el reino de Dios por esas intransigencias impías. Eran creyentes tibios, acomodados, dice, a lo secular. Ellos se acomodaron a lo terrenal, a lo secular. Y de una gran pobreza espiritual. Congregación tibia. No había crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos trae, Señor, a esta iglesia actual, a esta iglesia moderna. Padre, ayúdanos a no ser tibios, como el mensaje que le diste a la iglesia en la Odisea, Padre. A esa congregación de cristianos inútiles para el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser esos siervos que tú deseas que nosotros seamos, siervos amables, que llevemos tu evangelio, Padre, que tengamos la prominencia de tu amor, esas preeminencias que son, Señor, ser sufridos, no tener envidia, no hacer lo suyo. Dice tampoco, nosotros no podemos guardar rencor a nuestros hermanos, porque dentro de la preeminencia el Señor dice, perdona a tu hermano. Padre, yo te pido, enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Y que tu amor, pues hermano, Señor, te pedimos que more en nuestros corazones para poder llevar ese evangelio, para poder atraer a esas personas que necesitan ser atraídos para salvación, Señor. Ayúdanos a vivir una vida productiva como usted desea, Padre. Y no como esa de la iglesia de la Odisea, Padre, tibios, Padre. Asimismo, ayúdanos a ser humildes, Padre. A ser aptos para la enseñanza, Padre. Y también que seamos ese árbol que da buen fruto. Tú dices que el árbol buen fruto, por su fruto se conoce, Padre, porque el buen fruto es el que lleva una vida productiva para el Señor, para la viña del Señor, que es lo que Él desea. Gloria a Dios. Te alabamos y bendecimos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a rendirnos a usted, Señor Jesucristo, para no practicar el pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.